Buenas, ¿cómo van? Hola, profe, Quiero buenas saber tardes. si me escuchan bien y si se ve bien. Ahora voy a poder compartir pantalla. Recording in progress. ¿Se escucha bien? ¿Se ve la pantalla? Sí, profe, se ve. Genial. Bueno, vamos arrancando, que ya estuvimos un ratito a ver para que nadie se pierda la clase. Bueno, soy Juan Mateucci. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es anestesia para cirugía en ORL y después un poquito al final de lo que es para oftalmo, algo medio corto. Espérate que... Bien. Bueno, unos puntos clave para desarrollar estridor por distintas causas, ya sea infección, inflamación, quemadura, edema de la vía aérea o algún cuerpo extraño. El estridor es un sonido expiratorio como si fuera un silbido y que está causado por la disminución del diámetro en la vía aérea por distintas causas. Las lesiones faciales causan hemorragia, aspiración, pérdida de las piezas dentarias y de los fragmentos de los tejidos. Por lo tanto, cuando siempre hay un traumatismo en todo lo que es cabeza, cuello y vía aérea, por ejemplo, y demás, la prioridad va a ser siempre despejar la vía aérea, sobre todo cuando son cirugías sean programadas, o sea, por traumatismo, que empieza a sangrar demasiado y sangrado es abundante, siempre está el riesgo de la aspiración del contenido por la vía aérea. En el caso de las cirugías otológicas hay varias opciones para el manejo de la vía aérea, siempre hay que valorar el paciente según tiempo, el riesgo y el beneficio, y la hemorragia postoperatoria, sobre todo en la amigdalectomía, suele producirse en las primeras 6 horas del postquirúrgico, y luego también después hay un pico que ocurre alrededor de los 5 días también, que puede producirse sangrado. Como principios generales, la cirugía de ORL engloba una amplia gama de intervenciones, todas de distinta complejidad, de distinta duración y gravedad también. Las más frecuentes son miringotomía, amigdalectomía, procedimientos nasales simples, y después cáncer, tumores o lesiones que comprometan cabeza y cuello. Es una especialidad quirúrgica que tiene la necesidad de una muy buena coordinación entre lo que es el equipo quirúrgico y el equipo anestesiológico, sobre todo porque vamos a tener la vía aérea de manera compartida, ¿sí? En el momento en que se haga el campo quirúrgico, también vamos a perder el control de todo lo que es la cabecera del paciente,
por lo tanto tiene que estar muy bien coordinado. La principal preocupación es esta de la vía aérea que esté despejada, libre y sin obstáculos, por si también surge algún inconveniente. Entonces los factores sobre la vía aérea van a estar los factores del paciente, ya sea por alguna distorsión de su anatomía, por una obstrucción, en que la vía aérea es compartida en los procedimientos. A veces cuando se necesita realizar una cirugía sobre lo que es cavidad oral o procedimientos glóticos, lo vamos a estar compartiendo con el equipo quirúrgico. Los quirúrgicos, como por ejemplo la rotación o la posición del paciente, que a veces nos jode un poco a la hora de acceder nosotros a esa vía aérea, así como también el sangrado y el recorte de tejidos y demás que pueda tener por la técnica quirúrgica empleada. Y además la cirugía que es remota, porque como decíamos, vamos a estar alejados de la cabecera del paciente. Como un repaso anatómico, así como medio rápido por encima, tenemos la nariz y las fosas nasales, que en el promedio en el adulto tiene de 10 a 14 centímetros. En la línea media encontramos el tabique nasal, que está compuesto por una parte ósea, que es el etmoides, y una parte cartilaginosa, que es el tercio anterior. Tiene en las paredes laterales 3 cornetes, que divide todo ese espacio. El inferior es el que nos permite a nosotros el paso de dispositivos avanzados de vía aérea, como puede ser un fibro, como puede ser el tubo endotraqueal, o como puede ser también, por ejemplo, una cánula nasal para la ventilación del paciente. La vascularización está dada por la arteria maxilar y la facial, pero lo que importa acá es que en el tercio anterior justamente se forma un plexo que es el que suele sangrar más frecuentemente. En el caso de la faringe, es un órgano que se encuentra por detrás, a posterior de la cavidad nasal y la cavidad oral. Se puede dividir en 3 partes. La porción más superior es la nasofaringe, que tiene función solamente respiratoria, que se encuentra desde el techo hasta el velo del paladar, que es la parte marcada en rojo. La parte media es la orofaringe, que está en conexión hacia anterior con la cavidad bucal, tiene función digestiva, y va desde el velo del paladar hasta el borde superior de la epiglotis. Y la parte inferior, que está dibujada en verde, es la laringofaringe, que compromete lo que es la epiglotis al cartílago cricoides, que está dispuesto alrededor de la 4ª o 6ª vértebra cervical. La laringe está en continuación hacia abajo con la tráquea. Es un órgano compuesto por músculos, membranas, ligamentos, todos suspendidos en un marco óseo, y que contiene el órgano de la fonación. Está entre el tracto respiratorio de la laringofaringe y la tráquea hacia inferior, y es el gran guardián de la vía aérea, ya que la epiglotis permite, en el momento en que se deglute, por ejemplo, la epiglotis se baja y lo que hace es tapar la glotis y las cuerdas vocales para que el contenido vaya hacia el esófago. Con respecto al oído, se puede dividir en externo, medio e interno. El oído externo es puramente proteger el oído. Tenemos el pabellón y el conducto auditivo externo, que lo que hace es conducir todas las ondas sonoras hacia el interior. El oído medio lo que hace es amplificar y transmitir como vibración todos estos sonidos hacia el oído interno. Está compuesto por la membrana y dentro de él encontramos una cadena de huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo, por ejemplo, que lo que hacen es transmitir esas ondas que rebotan en la membrana hacia el oído interno. A su vez, tenemos la trompa de Eustaquio, que se puede ver dibujada ahí, que es una comunicación que va a tener el oído medio con la faringe. Lo que hace, con la cavidad nasal. Lo que hace es, su función es nivelar los niveles de presiones. Esto es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando subimos un cerro, cuando te subís a un avión o demás, que se te apuna el oído, como que se te tapa. Lo que hace es se abre la trompa de Eustaquio, por ejemplo, cuando uno bosteza, y a nivelar las distintas presiones que existen entre el exterior y el oído medio. Y después el oído interno, que transforma todas estas ondas sonoras en impulso eléctrico para transmitirlo a través del nervio auditivo a la corteza cerebral. También tiene funciones del equilibrio a nivel de la cóclea, que no vienen al caso ahora. En cuanto a la fisiología, nos permite conocer también qué tipo de complicaciones podemos llegar a tener.
La parálisis de las cuerdas vocales es una de ellas, es una lesión nerviosa que puede estar producida por un trauma quirúrgico. Tenemos dos tipos de parálisis de dos nervios diferentes, por así decirlo. El nervio laringio superior o el laringio recurrente. El superior produce pérdida de la tensión de las cuerdas vocales. Entonces aumenta el riesgo de aspiración, ya que también genera déficit sensitivo en esa región. Entonces puede producir mayor riesgo de aspiraciones y secreciones. Y el laringio recurrente puede ser parcial o completa, dependiendo si está seccionado todo el nervio o solo una porción. Y puede ser unilateral si es de un solo lado o bilateral si es de los dos. Lo que más nos complica y por ahí es una urgencia severa es la parálisis del nervio recurrente bilateral, ya que produce una abducción, es decir, el cierre de las cuerdas vocales de ambos lados, con un riesgo crítico de la obstrucción al flujo aéreo. Otra de las complicaciones es el laringoespasmo, que es el cierre glótico reflejo de la glotis. La glotis es el espacio que se encuentra entre las dos cuerdas vocales, ¿sí? Esto se produce por un estímulo en lo que es el nervio laringio superior, por secreciones, por hemorragia o por irritación misma de la manipulación de la vía aérea, ¿sí? Cuando, sobre todo, no tenemos un plano anestésico bien adecuado, ¿sí? Si está en una anestesia superficial, el paciente está despierto y demás, puede producir laringoespasmo. Se produce sobre todo en pacientes pediátricos, ya que tienen más sensibilidad a ello, y también puede ser parcial o completa, dependiendo si ingresa algo de aire o no a la vía aérea. Parcial generalmente tiene moderada entrada de aire, se presenta con estridor, como bien decíamos antes, que es el ruido simil, un silbido, o completa cuando hay obstrucción total al flujo aéreo. La prevención, lo podemos prevenir, obviamente, es la intubación y la extubación con un buen plano anestésico, o en el caso de la extubación, hoy se sabe mejor que conviene extubar por ahí al paciente cuando está bien despierto, sobre todo en los pacientes pediátricos. Y con respecto a lo farmacológico, tenemos la lidocaína, puede ser endovenosa, 1 miligramo kilo, o tópica con spray o en jet. El magnesio, y bueno, siempre hay que, obviamente, en este tipo de cirugías, que también van a tener como campo quirúrgico lo que es todas las estructuras de la boca o de laringe o de faringe, es aspirar siempre, bien antes de extubarlo o bien antes de sacar el pack faríngeo y demás. Y en el caso de que suceda un laringoespasmo, el tratamiento es la aspiración, que lo mismo puede ser si el paciente está bien despierto, por ahí esto puede generar más irritación. Entonces, si la causa es por ahí un sangrado muy profuso, sí vamos a aspirar. Pero en general no se tiende a utilizar ni cánulas muy largas, ni por ejemplo, se trata de utilizar cánulas duras, cosa que no lleguen a la laringe y no produzcan mayor excitación del nervio y por lo tanto mayor laringoespasmo. Siempre oxígeno al 100%, con máscara facial bien sellada, a presión positiva. Maniobras de desobstrucción de la vía aérea, como puede ser la luxación de la mandíbula, la hiperextensión. Y luego, si esto no revierte con esto, evaluar la profundidad de la anestesia, ¿sí? Entonces, si necesitamos, le podremos hacer un poquito de propofol, o en el caso de que sea algo que resista el tratamiento, podemos utilizar los relajantes neuromusculares. En general se usa la succinilcolina porque es de acción rápida. Pero bueno, ahí ya tenemos que valorar que sea refractario el tratamiento, que no entre nada de aire, que el paciente desature. Estamos ante una crisis. Bueno, como decíamos antes, el estridor es un sonido ruidoso, agudo, como un silbido, predominantemente inspiratorio sobre todo, por el flujo aéreo turbulento. Esto quiere decir que el diámetro de la vía aérea se acorta, por lo tanto, si necesitas pasar la misma cantidad de aire, te va a llevar mayor esfuerzo expiratorio. Por lo tanto, si pasa mayor cantidad de aire por un diámetro menor, vas a escuchar este ruidito. Puede ser de tipo las causas agudas o crónicas. Agudas son las que más vamos a ver generalmente en quirófano, como el laringoespasmo, la parálisis, obstrucción por algún cuerpo extraño, como puede ser una pieza dentaria, un tumor o adherencias. El tratamiento, obvio, hablando siempre desde lo agudo, es aumentar la FIO también al 100%,
el paciente bien erguido, se puede utilizar nebulización con adrenalina, 1 miligramo en 5 mililitros de solución fisiológica. Y también se van a hacer corticoides endovenosos, generalmente más usados la dexametasona, para inhibir que esto, para que disminuya la inflamación, disminuya el edema y sobre todo no se vuelva a producir una crisis en la sala de recuperación o en la sala en donde esté internado el paciente. Cuando hablamos de traumatismos, en este caso, porque me gustó mucho la idea también de afrontarlo desde el lado de más lo agudo o la urgencia, que por ahí se deja mucho de lado en estos tipos porque ya sé que se asume por ahí que son cirugías programadas. Pero los traumatismos se pueden dividir en lo que es faciales o de vía aérea. Todos los traumatismos de vía aérea pueden ser lesiones cerradas o penetrantes, y también hay tipos de quemaduras, en donde la respuesta inicial debe ser dependiente al grado de compromiso que tenga la vía aérea. Si el paciente tiene quemadura de la vía aérea, tiene muchas secreciones, tiene mucha hemorragia, siempre lo primero, como dijimos antes, era asegurar esa vía aérea. Hay que hacer una evaluación suave por el mismo motivo de que si tiene alguna fractura, evitemos desplazar esa fractura ósea o lesionar mayor la anatomía, y son indicación de cirugía urgente. En el caso de los traumatismos faciales, son lesiones que afectan la mandíbula o el tercio medio de la cara. Después se dividen en fracturas del Lefort 1, 2 y 3, que por ahí no viene al caso de dividirla cada una, pero que causan hemorragias muy profundas, con riesgo de aspiración de sangre y también de los fragmentos tanto óseos como de tejidos que puede haber en la vía aérea. La prioridad siempre, como dijimos, es la limpieza y el control de la vía aérea. Con respecto a las cirugías otológicas, lo podemos dividir en las mismas porciones del oído externo, oído interno y oído medio. El oído externo en general son cirugías de baja complejidad, se llevan a cabo con anestesia local o general, a veces algunos bloqueos, y la mayoría son extirpaciones de lesiones simples, como puede ser un tumor o un cuerpo extraño en el conducto auditivo externo, o resección de anomalías, por ejemplo, del lóbulo de la oreja, cartílago y demás. El oído medio y la mastoides, en general la más frecuente es la miringotomía, que es la punción y drenaje del líquido en el oído medio a través de la membrana timpánica, y es la segunda frecuencia después de la cirugía de adenoides. El colesteatoma se forma por una infección crónica y la perforación de la membrana con extensión de esa infección a otras porciones del oído. La miringoplastía es el cierre mediante una fascia del tímpano, y la tímpanoplastía ya es un poco más extensa, con la reconstrucción a veces de la cadena de huesecillos y demás. La mastoidectomía es una de las más también profundas, ya que se necesita resecar bien el colesteatoma cuando perfora hacia la mastoides. Y luego tenemos de oído interno, que son de intervención muy compleja y especializada, dentro de la cóclea, por ejemplo, en el saco endolinfático y en el laberinto. Estos generalmente son implantes cocleares en niños con hipoacusia neurosensorial, y bueno, son cirugías bastante más complejas porque ya tienen que haber resección ósea, ya tienen que están ahí a la vecindad de lo que es el cráneo y el cerebro. Entonces son como mucho más, aparte de son cirugías largas y demás. El manejo anestésico de las cirugías otológicas puede dividirse básicamente en tres. Anestesia local, que es de elección ante la cooperación del paciente, es decir, si es un paciente adulto que necesita resecarse, por ejemplo, una lesión el lóbulo de la oreja, por ejemplo, de corta duración, y sobre todo esto en el oído externo o en la membrana timpánica. Se puede hacer inyección de lidocaína al 2% o la instilación tópica en la membrana, y también puede optarse con una sedación con midazolam o una infusión de propofol como para generar un poco de amnesia y de bienestar del paciente, para que no sea tan despierto, digamos, y que no se lleve un mal recuerdo de estar adentro del quirófano, ¿no? O de las posiciones incómodas y demás. Generalmente las cirugías otológicas, como son de un solo lado, llevan posiciones en donde el paciente tiene una flexión o una rotación de la cara,
entonces se suele empezar a generar, no sé si dolor justamente, pero sí malestar. Los bloqueos nerviosos que se basan básicamente en infiltrar en la pared anterior y posterior del conducto auditivo, eso lo que va a bloquear es los nervios auriculotemporal y el auricular mayor. Además de lo que ya dijimos también, de la instilación del tímpano para bloquear el nervio timpánico. Y la anestesia general, que es de elección en cirugías mayores. 5473. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, algo, me interrumpen. Y la anestesia general, que es de elección ante cirugías mayores, sobre todo en pacientes también pediátricos o que no colaboren, y cuando se utiliza el microscopio. Porque sobre todo el microscopio, al tener un campo tan chico y milimétrico, necesitas que el paciente se quede lo más quieto posible, obviamente. Esto genera también lo que dijimos antes, que la vía aérea por la posición va a generar incomodidad, y además que en general se necesita también, dependiendo del tipo de cirugía, como por ejemplo de mastoides o de oído interno, la monitorización del nervio facial, que esto, digamos, va a necesitar que el paciente por ahí esté bien dormido para que no seccionen ningún trayecto o no lesionen el nervio facial y así poder quedar con alguna secuela a nivel de los músculos faciales. No se utiliza en general óxido nitroso, ya que produce dos tipos de consecuencias. Una de ellas es que aumenta la presión dentro del oído, y esto puede generar un desprendimiento, por ejemplo, de la prótesis. Y otra es que se han reportado casos en realidad de serositis luego de la utilización del óxido nitroso. Igual, de todos modos, se está usando cada vez menos y no en todos los lugares se utiliza y está disponible. Con respecto a la cirugía, a la anestesia general en cirugía otológica, para vía aérea se utiliza mascarilla facial, en los casos que sean cirugías cortas y sencillas, con el paciente en ventilación espontánea, como por ejemplo puede ser en la miringotomía. Si se dificulta la ventilación o, por ejemplo, necesitas mayor independencia porque estás solo, entonces puedes recurrir a una máscara laringea, que es una muy buena opción y es lo que en general más se usa. La intubación siempre con tubo espiralado, para que no se acode, para que no se doble el tubo y produzca obstrucción. Se utiliza en procedimientos mayores, que sean largos, obviamente, y con mayor riesgo de sangrado o aspiración, lo que genere una aspiración del contenido. Con respecto a la posición, lo que ya hablamos, la rotación de la cabeza y la extensión del cuello son requeridas porque están operando justamente uno de los oídos. Entonces, lo que muchas veces ayuda, y es una buena maniobra que podemos realizar, es inclinar la camilla hacia el lado contralateral y un antitren de Lemberg, es decir, como levantar la cabecera, evitando así la compresión venosa, sobre todo en el cuello, y mejorando la irrigación arterial. Con respecto a la monitorización del nervio facial, es clave también agregar de que para reducir esta lesión nerviosa se utiliza la monitorización y requiere, muchas veces, siempre tenemos que consultarlo, porque requiere de revertir o de no utilizar el bloqueante neuromuscular, ya que si el paciente está relajado, no va a tener músculo que se contraiga para monitorizar el nervio. Con respecto al campo quirúrgico, hay que reducir la presión venosa y la hemorragia, por lo tanto hay que evitar la taquicardia y la hipertensión, evitar elevar la cabecera también del paciente, hay que elevar la cabecera del paciente también para que disminuir la presión, y puede ser útil el uso de beta bloqueantes, como por ejemplo el labetalol, y los alfa-2 agonistas como la clonidina, para disminuir la presión. También obviamente los opioides en caso de que pueda tener taquicardia o hipertensión porque el paciente le está doliendo. Entonces en general se usa fentanilo o remifentanilo. Es clave los antiseméticos. Los procedimientos otológicos tienen mayor incidencia, cerca del 80% de náuseas y vómitos postoperatorios. Esto genera que tanto la náusea como los vómitos aumenta la presión sanguínea y por lo tanto va a aumentar el sangrado. Entonces es clave que también hagamos un buen tratamiento, tanto intraoperatorio como postoperatorio, de la antiemesis. Hay que hidratar bien al paciente, evitar los opioides que generen más náuseas, dentro de lo que sea posible, y profilaxis con doble o triple esquema, ya sea ondansetron, Reliberan, dexametasona son los más usados, copolamina también se puede usar.
Y luego, bueno, tenemos también la profilaxis de la trombosis venosa, el control de la temperatura y sondaje urinario en cirugías largas, como por ejemplo mayor de 4 horas, sí o sí. Con respecto a la cirugía nasal, tenemos la parte externa, donde puede haber lesiones o malformaciones de lo que es la narina y la nariz. Generalmente son cortas y de manejo con sedación y anestesia local o con algunos bloqueos. Las intervenciones dentro de la cavidad, que pueden ser por hipertrofia de los cornetes, pólipos nasales. La mayoría son endoscópicas, por lo tanto requieren, por el mismo motivo que el microscopio, una anestesia general, y sobre todo porque el plexo que habíamos hablado antes de Kieselbach puede sangrar, y esto, al paciente estar en decúbito, las secreciones y el sangrado va a ir todo a la faringe, y después de la faringe puede aspirar el paciente. Por lo tanto, tenemos que asegurar la vía aérea, y lo más utilizado siempre es la intubación. La cirugía de senos paranasales es un poco más compleja, requiere anestesia general y son procedimientos también endoscópicos, y procedimientos sobre las estructuras óseas, como por ejemplo las fracturas. Las fracturas son bastante complejas dependiendo del tiempo que haya transcurrido desde la fractura hasta la intervención quirúrgica, y sobre todo si hay desplazamiento o no. Las cirugías que no tengan desplazamiento y que sean posteriores a los 10 días de las que tienen desplazamiento del tabique y que son posteriores a los 10 días desde la fractura, suelen consolidarse, por lo tanto aumenta la probabilidad del sangrado operatorio y del dolor postoperatorio. Las fracturas que están dentro de ese rango o sin desplazamiento del tabique a veces requieren solamente una anestesia, una sedación, y la reducción del tabique. Pero en general suelen ser cirugías programadas que ya llevan un tiempo fracturados, o que, por ejemplo, tienen disfuncional el tema del tabique y los cornetes, entonces no le permite respirar bien. Por lo tanto, son cirugías que suelen requerir una anestesia general con un buen control de la vía aérea, por lo tanto, intubación orotraqueal. Es muy importante para las cirugías nasales hacer un buen preanestésico y charlar bien con el equipo quirúrgico a ver cuál va a ser el plan quirúrgico que este paciente y esta cirugía tengan, ¿sí? Entonces, los puntos claves y principales a planificar previamente son si vamos a optar por una anestesia local o general, en base también a lo que el cirujano va a hacer. Depende de la duración del procedimiento, como ya habíamos dicho, la localización y la utilización de endoscopio o microscopio, y el riesgo que tenga el paciente de sangrado o de aspiración del contenido. Luego tiene que ser clave el control de la hemorragia, mantener un buen plano de anestesia, evitar la hipertensión y la taquicardia, que ya lo habíamos hablado, y siempre se suelen utilizar soluciones locales, vasoconstrictoras, de la mucosa para prevenir ese sangrado. Por ejemplo, muchos cirujanos usan lío con EPI, que no solo para el control de la analgesia de la incisión quirúrgica, sino también que la EPI ayudaría a disminuir el sangrado. También se utiliza el taponamiento faringio, es clave, sobre todo en la utilización del tubo endotraqueal, porque el tubo va a atravesar la glotis, se insufla el balón, y luego todo el contenido de la hemorragia o de las secreciones va a quedar por encima, o sea, supraglótico. Si uno después, cuando no aspiró bien, cuando lo va a extubar, o hay casos reportados también de que las secreciones se pueden, si el balón no está bien insuflado, pueden atravesar entre el balón y la tráquea y producir microaspiraciones. Por lo tanto, se utiliza mucho el taponamiento faringio y hay que acordarse siempre de aspirar bien antes de extubarlo. Lo otro a evaluar siempre es si vamos a utilizar tubo o máscara laringia. La elección obviamente depende del anestesiólogo y de su experiencia. Los resultados son controvertidos porque justamente lo que decíamos, que el tubo, hay casos reportados de microaspiraciones, y la máscara laringia, al ser un dispositivo supraglótico, lo que haría es proteger todo el aparato glótico y por encima y por debajo. Pero bueno, la realidad es que eso siempre el anestesiólogo lo decide medio intraquirúrgico, o en general, por lo que yo siempre he utilizado más el tubo que la máscara laringia. Con un buen taponamiento faringio y siempre la aspiración armada a mano, y aspirarlo bien antes de extubarlo. Y la extubación es un proceso medio, no sé, crítico, pero es clave,
porque debe ser con el paciente bien despierto, con una respuesta a las órdenes que le demos, con la reaparición de todos los reflejos que van a proteger esta vía aérea y previo aspiración de los contenidos hemáticos y de secreciones y retiro del PAC faríngeo. Hay que tener mucho cuidado con la tos excesiva, ya que esto aumentaría de nuevo la presión arterial y puede producir hemorragia, y con la extubación pronta, porque si extubamos al paciente que todavía no está ventilando, va a desaturar. Y si lo despertamos cuando el paciente todavía no puede proteger su vía aérea, también se puede aspirar. Con respecto a la analgesia, se utiliza paracetamol, dexametasona y AINE. Por ahí se requiere, depende de la complejidad y de si va a tener fractura ósea o no, algún opioide y algunos bloqueos también se pueden utilizar. Para las cirugías intraorales... Profe, sí. Ahí una compañera preguntó en qué consiste el taponamiento faríngeo. El taponamiento faríngeo introducen una compresa, o generalmente son vendas estériles, y lo introducen con una Magir dentro de la faringe, viene hacia el fondo. En muchos lugares lo hace el mismo cirujano. Lo correcto en realidad sería que lo haga el anestesiólogo una vez que intubó. Pero bueno, nada, es clave no olvidarse de eso. Y lo que viene a hacer, digamos, es una compresa seca o una venda seca que vendría a retener toda la hemorragia y las secreciones que puedan irse hacia la faringe. No sé si... Con respecto a la amigdalectomía y la adnectomía, es una de las cirugías más frecuentes, sobre todo en niños. No es un procedimiento menor como se suele pensar. El 75% de los pacientes son menores de 16 años y suele ser más fácil que en los adultos, ya que los adultos generan inflamación crónica y con eso cicatrización. Generalmente en el adulto duele más, suele ser más engorroso y sangra más. Hay que valorar siempre la apnea obstructiva del sueño previa a ese paciente entrar a quirófano, en el consultorio o en el preanestésico. Le podemos hacer preguntas claves generalmente a los chicos, a las madres o padres, y si no al mismo paciente, sobre ronquidos nocturnos, si jadea a la noche, si tiene algunos silencios en los que siente que deja de respirar y después vuelve realiza una respiración profunda. Todo esto puede producir hipoxemia, hipercapnia y hipertensión pulmonar, siempre yendo hacia la cronicidad. Evaluar bien las piezas dentarias, si tiene dientes sueltos, en casos de anemia y de infección. La de infección es clave también porque generalmente si el paciente está atravesando una infección de lo que es la vía aérea superior, nos va a tanto complicar a nosotros desde lo anestésico, sino que también va a complicar la recuperación de ese paciente. Por lo tanto, también los cirujanos siempre consultan si han estado atravesando, no sé, un catarro o han tenido tos y demás, porque no suelen ir bien en el posoperatorio, se suelen infectar o demás. La anestesia general tiene que ser con una buena profundidad, evitando la hipertensión y la taquicardia nuevamente, sobre todo cuando se introduce el abrebocas, que suele ser bastante doloroso. La inspección tiene que ser cuidadosa con respecto al sangrado, como ya veníamos hablando, y es una cirugía muy dolorosa. Yo no sé si acá alguien se ha operado de amígdalas, pero te lo puedo decir tranquilamente de que duele un montón. Uno piensa, bueno, es una estructura que está ahí, que es todo contenido laxo, pero duele bastante. Hay dos técnicas quirúrgicas, una que es el corte, que en general suele doler menos, pero suele sangrar más, y otra es la cauterización con el electrobisturí, que en general suele sangrar menos, pero suele doler más, porque justamente están quemando toda la lesión y el lecho quirúrgico con el electrobisturí. Entonces hay que valorar siempre el riesgo de apnea previo que ya tengan estos pacientes con el riesgo que vamos a tener en el posoperatorio, sobre todo si requiere opioides. Entonces hay que valorarlo según cada paciente, según costo-beneficio y la necesidad de internación, porque pacientes que tienen ya una apnea obstructiva, que en general son cirugías ambulatorias, en donde el paciente se interna a la mañana o la noche anterior, se opera y se va. Una vez que se recupera, si el paciente ya tiene una apnea obstructiva previa, lo más probable es que ese paciente se tenga que internar por lo menos 24 horas para un buen control postoperatorio del dolor y de su apnea,
y una vez que esté bien ya se pueda ir a su casa. Hay que tener, bueno, mucho cuidado con el sangrado, la aspiración y el pack faríngeo. Lo remarco porque han pasado veces de que se olvidan el pack faríngeo y están extubando al paciente y todavía está colocado el pack. Analgesia con AINES, sí está visto que la aspirina aumenta, por su efecto antiagregante, aumenta la hemorragia, por lo tanto no se suele recomendar. Dexametasona y opioides. En general hay 2 colegios de manejo de la amigalectomía. Unos que dicen opioides no, por justamente esto de la apnea obstructiva y demás, y otros que utilizan sí o sí opioides porque es una cirugía muy dolorosa. En general se trata de usar, obviamente que tiene que estar en la conformidad del paciente y que no presente dolor, pero bueno, hay una rama de anestesiólogos que prefieren no usar, hacen anestesias generales igual, multimodales, pero sin opioides. Obvio que esto va a depender siempre del tipo de procedimiento, de la edad y qué técnica quirúrgica utilizaron. Otra vez, buena hidratación y buena antiemesis, porque también suelen generar náuseas y vómitos. El uso de antibiótico es controvertido porque no se ha visto mejora ni signos con respecto a la infección, pero sí se ha visto mejoría en algunos casos de que reanudan la ingesta oral más rápido. En caso de los chicos, tener cuidado con el laringoespasmo, como veníamos hablando, y la prevención que ya también lo hablamos. Las hemorragias suelen producirse en las primeras 6 horas, como también habíamos dicho, pero hay una segunda crisis, por así llamarlo, que suele darse a los 5 o 6 días postquirúrgicos. Otro tipo de cirugías intraorales son los procedimientos laringeos. Pueden ser nódulos, pólipos, quistes, papilomas o otros tumores de las cuerdas vocales. Es clave en estos procedimientos la valoración y la evaluación preoperatoria mediante una laringoscopía que lo hace el mismo cirujano en el consultorio, o mediante imágenes, como puede ser la tomografía, la resonancia. Mismo nosotros le podemos hacer previo en la sala o en quirófano una ecografía. Y todo con esto podemos ver y descartar el compromiso de la vía aérea o alguna lesión subglótica que puede estar enmascarada por debajo de las cuerdas vocales. El estridor preoperatorio es indicativo de que hay un estrecho considerable en este diámetro y en general en adultos es cuando el diámetro es menor a 4 milímetros. Los estrechamientos se pueden dividir las lesiones se pueden dividir en supraglóticas o subglóticas. Si están por encima de las cuerdas vocales, es decir, supraglóticas, dificultan la visualización y por lo tanto la intubación de la glotis. Si es subglótica, siempre no vas a tener problema para intubar al paciente, no te va a dificultar la visualización, pero sí vas a tener por ahí problemas con el paso del tubo o con la ventilación del paciente. Por lo tanto, se dividen siempre en 2 técnicas anestésicas, unas abiertas y otras cerradas, que vamos a hablar ahora un poquito más. En general, para este tipo de cirugía se usa el láser de CO2 es el más usado, y los riesgos principales son de incendio de la vía aérea y de la radiación desviada. La radiación desviada es lesionar alguna estructura vecina, obviamente que no estaba planificado, y el tema del incendio de la vía aérea tiene que haber unos pilares que son una FIO elevada, por lo tanto, porque si no hay oxígeno no hay fuego, y el combustible también que vendría a ser como si fuera la gasa o el algodón seco. Por lo tanto, para prevenirlo, lo que vamos a utilizar la FiO2 menor posible para que ese paciente oxigene bien. Se utiliza aire comprimido y no óxido nitroso, y sin depósitos de gasa y algodón secos. Con respecto a los sistemas, tenemos el sistema cerrado, que es el menos frecuente y se puede utilizar con tubos de microlaringios, que son finos con un balón más grande, o tubos de cirugía láser que suelen ser metálicos. Es rutinaria la utilización y protege la vía aérea, nos permite un control en la ventilación de ese paciente y una mínima contaminación si es que tiene, por ejemplo, balón, pero lo que nos genera es una molestia y poca visualización del área quirúrgica.
sobre todo que cuando el tubo tiene balón, también se puede lesionar cuando se usa el láser. Y el sistema abierto, que suele ser el más utilizado, por ventilación espontánea del paciente, se puede hacer una inducción inhalatoria o una infusión continua de propofol, por ejemplo, que es lo más usado, o una máscara de laringia también flexible, en donde el paciente mantiene la espontánea y contra canal de trabajo para permitir que el cirujano ingrese por ahí y pueda operar, permitiéndole a él una buena visualización del área quirúrgica y menor trauma. Con respecto a los abscesos y la angina de Ludwig, que es una celulitis y todo lo que es submandibular, es la inflamación del tejido por debajo de la mandíbula, son patologías que provocan mucho dolor, patologías que en general son de guardia y suelen ser de guardia, que por ahí donde el foco séptico suele ser, por ejemplo, una muela careada, en donde la carie fue penetrando hasta que llegó a la encía o al área submandibular y se produce este absceso o esta celulitis. Provocan mucho dolor, mucha tumefacción en el área, y hasta a veces llegar con trismus y limitación en la apertura y la movilidad de la mandíbula. Son indicación de cirugía de urgencia en general. Se pueden expectar un tiempo, pero con el objetivo de, por ejemplo, que el paciente tenga ayuno o que si se puede disminuir un poquito la inflamación, pero la realidad es que son indicación de cirugía de urgencia, sobre todo cuando compromete la vía aérea o desvía la vía aérea. La evaluación preoperatoria siempre tiene que ser cuidadosa y vamos a lo que vamos a medir es la movilidad cervical, que a veces también está comprometida, la apertura bucal y si el paciente tiene estridor. Si el paciente tiene estridor ya sabemos que tiene compromiso grave, por lo tanto va a tener que entrar a quirófano. La puedo dividir, en general yo las divido de esta manera, que son de dos formas, las lesiones o abscesos en boca y faringe o las lesiones en laringe o subglóticas. Las de boca y faringe en general limitan más la apertura bucal porque la tumefacción está más cerca de la ATM, de la articulación, y puede generar ruptura de esa lesión con el riesgo de aspiración del contenido, ya sea hemático o purulento. La intubación orotraqueal nasal mediante fibrobroncoscopía, vigil o pseudovigil, porque el paciente en realidad está sedado, suele ser la técnica más adecuada, porque te permite no solo atravesar esas lesiones que por ahí te quitan la visualización, sino que también te permite ser cuidadoso en el caso de no punzar esa lesión y no correr riesgo de la aspiración del contenido. El paciente que esté vigil también mantiene la espontánea, por lo tanto oxigena bien, le ponemos una canulita con el flujo de oxígeno alto, y eso nos permite que el paciente siga saturando bien, ventile en espontánea y nos da todo el tiempo que necesitemos para poder intubarlo. Y en el caso de las estructuras de los abscesos en laringe o subglóticos, suelen desviar más la vía aérea, producir oclusión de la vía aérea o sangrado. También se puede optar por una inducción inhalatoria o con coadyuvantes endovenosos, pero en general las técnicas también, o sea, no tendríamos tanto problema en una intubación normal, o sea, directa o por medio de videolaringoscopio, porque la apertura bucal por ahí no está disminuida. Pero en general tratamos de tener mayor cuidado, entonces en general siempre tratamos con el fibrobroncoscopio y teniendo siempre una segunda opción. Para la utilización del fibro es necesario la sedación consciente del paciente, si bien tiene que estar bien sedado para tener un buen plano de anestesia de la zona sobre todo. También necesitamos un plano de amnesia y que no tenga recuerdos de intraoperatorios traumáticos, que eso después le generen miedo para una futura cirugía, sobre todo programada. Pero necesitamos que esté consciente para poder colaborarnos si necesitamos alguna maniobra. Por ejemplo, se suele pedir que saque la lengua o que abra lo que más pueda la boca, sin perder la espontánea y que el paciente siga ventilando solo. Los pilares claves para la intubación con fibro
son un anticialogogo que se utiliza para disminuir las secreciones y poder trabajar mejor. Se utiliza la iosina, la atropina o el glicopirrolato. En general se usa el glicopirrolato, pero no hay en todos los lugares. Como sedación se prefiere mucho el midazolam porque justamente genera amnesia del procedimiento que vamos y sedación obviamente, del procedimiento que vamos a llevar a cabo. La exmetomidina es una muy buena opción también para generar una buena sedación. En algunos casos, que es medio controversial, se utiliza la ketamina. Generalmente se prefiere usarla en dosis muy bajas, ya que lo que produce es aumento de las secreciones y eso nos perjudicaría en cuanto a la visualización con el fibro. Siempre es clave una buena analgesia. Al paciente no le puede doler mientras estamos realizando la intubación. Se utiliza fentanilo endovenoso, lidocaína endovenosa para que no le moleste el paso del tubo, y lidocaína, bastante lidocaína en spray o en jet, instilando, mediante nasal y todo lo que es faringe y cavidad bucal, sobre todo también porque vamos a tener el reflejo nauseoso, que si infiltramos bien vamos a poder evadirlo. Siempre es clave desde el principio que entramos al quirófano la aspiración, sobre todo por las secreciones en este caso, pero también si tenemos que instilar la lido y luego aspirar, o si tenemos sangrado, tanto nasal como puede ser atravesando el tubo o el fibro, o la rotura de ese absceso. Y un segundo plan siempre, segundo, tercero, lo que más puedan, tener el laringoscopio con una hoja de Macintosh al lado, un videolaringoscopio, siempre. Y también es clave en estos casos tener un set de crico porque si el paciente entra en apnea, nosotros no podemos, o por ejemplo, recurre sangrado, ya no vemos más nada con el fibro, el paciente empieza a desaturar, estamos ante una urgencia que probablemente pueda necesitar el set de crico para realizar una cricotirotomía de urgencia. Las contraindicaciones son el sangrado excesivo, porque como decía antes, con el fibro es una camarita que no vamos a ver nada si está todo rojo, y fracturas de base de cráneo, ya que no vamos a poder acceder a través de la cavidad nasal. Eso nos imposibilita la visualización y además que nos aumentan los riesgos de lesiones mayores. Y otra contraindicación, obviamente, que es importante, es el ayuno, ya que como veníamos hablando suelen ser por ahí cirugías, si es algún tumor, es algo más programado, pero en el caso de esto de los abscesos suelen ser cirugías que el paciente tenía dolor de muela hace 4 días y hoy cayó con una bocha en la cara que muerto de dolor, no puede tragar muchas veces, entonces nada, a lo mejor tomó algo hace 1 hora y no tiene el ayuno completo. Y obviamente que también es operador dependiente, por lo tanto se necesita una formación en la manipulación del fibro, y no solo eso, sino que también vas a necesitar muchas veces de una colaboración de algún compañero, un anestesiólogo o algún técnico en anestesia que sepa utilizarlo, que sepa cuáles son las complicaciones de lo que puede pasar y cómo lo resolveríamos, sobre todo en el tema de la aspiración y de tener un plan secundario por si algo sucede. No sé si hay alguna pregunta con respecto a lo que vimos. Vuelvo al Zoom porque no vi lo que estaban escribiendo. Cualquier cosa, ahí tienen mi mail también. Después voy a pasar para que les publiquen las clases si todavía no las publicaron. Y cualquier cosa me escriben, obvio, no tengo ningún problema. Y ahora voy a ir al de oftalmo, que es bastante corto, como para tener un repasito. ¿Alguna duda con respecto a lo anterior? Ahí en el chat habían dejado un par, profe, pero no sé si se fueron respondiendo a lo largo de la clase. Vi lo del pack, pero nada más. A ver, chat. No, lo del taponamiento faríngeo, bien. Sí, es clave que también nosotros nos acordemos de eso, porque muchas veces pasa que por ahí uno se olvida, el cirujano también se olvida y nadie puso el pack faríngeo. Pero bueno, en esos casos es de tratar de limpiar la zona lo que más se pueda y aspirar bien antes de la extubación. Bueno, con respecto a las cirugías oftalmológicas,
No sé si se ve. Voy a poner presentación. Se ve bien, profe. ¿Se ve bien? Sí, se ve. Listo. No, con respecto a la anatomía ocular no es tan importante, pero en sí se puede dividir en 3 capas, una externa, una media y una interna. La externa es la esclerótica y la córnea. La media es todo lo que es el cuerpo ciliar, el músculo ciliar. Y la íntima viene a ser lo que es la retina, ¿sí? Que es la capa nerviosa, digamos. Y el ojo lo podemos dividir en también 3 cámaras, que es lo que generalmente nos importa más en cuanto a lo quirúrgico, porque en general se habla hay cirujanos que solo se dedican a cámara anterior, hay cirujanos que se dedican solo a cámara posterior o a componente vítreo. La cámara anterior va a ir desde lo que es la córnea hasta el cuerpo ciliar o músculos ciliares, y la cámara posterior va a estar entre los músculos ciliares y el cristalino. El cristalino es la porción céntrica, donde que se vendría a ser el lente intraocular nuestro, natural, y todo lo que esté por detrás viene a ser lo que es la cámara vítrea, donde está el componente vítreo y a posterior la retina. Con respecto a la fisiología, lo que más nos importa en este caso es el reflejo oculocardíaco. Es un reflejo trigémino vagal, quiere decir que la porción aferente que va de afuera hacia adentro es el trigémino, que le va a dar inervación al ojo. Va a viajar, esa respuesta va a viajar desde el trigémino hacia el pedúnculo cerebral y desde ahí se va a conectar al centro del vago, el cual va a transmitir este estímulo directo hacia el corazón. Esto se produce que ante la tracción de los músculos, sobre todo extraoculares, o la presión sobre el globo ocular, se pueda producir bradicardia. La bradicardia es lo más frecuente, también se puede producir bloqueo auriculoventricular, alguna ectopía ventricular o asistolia, pero la realidad es que en el 90% de los casos se produce una bradicardia, que es una disminución de la frecuencia cardíaca en más del 10 o el 20%. Por lo tanto, hay que estar siempre bien atento, sobre todo cuando empiezan a manipular. Y el tratamiento es la atropina endovenosa, por lo tanto, siempre que hay una cirugía oftalmológica debemos tener cargada primero la atropina. Viene de 1 miligramo la ampolla, la llevamos a 10 en una jeringa de 10 mililitros con solución fisiológica y de esa manera podemos dosificar mejor, sobre todo en pacientes pediátricos. En pacientes adultos, en general, con 1 miligramo de atropina está bien. En la evaluación preoperatoria hay 4 pilares básicos. Uno es el riesgo. En general suelen ser o pacientes niños que tienen algún componente congénito, alguna patología congénita, o pacientes muy añosos que ya tienen otros factores de riesgo, como por ejemplo diabetes o hipertensión, que suelen generar problemas oftalmológicos. La colaboración del paciente también es otro pilar, ya que necesitamos que el paciente se quede quieto, obviamente. Entonces, porque el cirujano, la mayoría de los procedimientos son bajo microscopio, entonces si el paciente tiene algún tipo de deterioro cognitivo o es un niño, obviamente no va a poder colaborarnos. Lo tercero más importante es la anamnesis. Siempre hay que preguntarle en el preoperatorio bien al paciente sobre cirugías previas que haya tenido, si tiene alguna alergia, algún componente, alguna medicación, y sobre todo si tuvo cirugías previas, qué experiencia ha tenido, porque a veces pueden quedar con dolor o con miedo al procedimiento y demás. Si recuerdan el procedimiento, quizás, hay gente que le da miedo y por lo tanto van a tener hipertensión y va a aumentar el sangrado también. Y lo cuarto a tener en cuenta siempre es la técnica. Entonces lo vamos a valorar con el tipo de cirugía que el cirujano o el equipo quirúrgico va a realizar para planificar la mejor técnica anestésica. La técnica anestésica también se divide en general, regional y tópica. La general la vamos a elegir en pacientes poco colaboradores, obviamente, como por ejemplo en niños, cirugías que sean muy cruentas o largas, y el objetivo es mantener una presión intraocular estable, control de la vía aérea, por el caso de secreciones y demás, y el campo en el que lo necesitamos inmóvil, el caso de que se use el microscopio. Con respecto a las técnicas regionales, se utilizan bloqueos bajo sedación, se puede usar el midazolam, fentanilo, propofol para la sedación, y los bloqueos más utilizados son el retrovulvar,
bloqueos del nervio facial y el subtenoniano, también el vulvar posterior, pero los más frecuentes son los primeros. Y con respecto a la anestesia tópica, es lo más utilizado en general porque son pacientes adultos, cirugías cortas y no tan invasivas. Se usa la tetracaína 0,5% o la lidocaína 4% en gotas. Los pacientes, sobre todo obviamente adultos, colaboradores, y cirugías rápidas en donde el paciente se va a su casa en las horas próximas. Con respecto a los adultos, la cirugía refractiva, por casos de hipermetropía, de astigmatismo y demás, es la más común. Se realiza bajo anestesia tópica y a veces se solicita alguna leve sedación, siempre, como dijimos, con la atropina cargada al lado de la máquina de anestesia. Y en el caso de los pacientes pediátricos, siempre se realiza anestesia general, obviamente porque es un chico que no va a colaborar, que también tiene sus miedos, nos va a costar por ahí explicarle cuáles son los procedimientos y demás. La cirugía más frecuente en los niños es la corrección de estrabismo, es poco dolorosa, pero tiene mucha incidencia también de lo que es náuseas y vómitos postoperatorios, alrededor del 80%. Por lo tanto, un buen control antiemético postoperatorio es requerido, ya que esto también aumenta el sangrado y demás. La mayoría están asociados a otros trastornos congénitos, porque siempre por eso hay que valorar bien la vía aérea, hay que hacerle bien las preguntas a los familiares, en este caso a los niños, y si tienen alergias a algún componente o a algunos medicamentos, y algunas complicaciones que pueden haber tenido también si ya recibieron alguna intervención quirúrgica bajo alguna anestesia. Se puede hacer inducción inhalatoria en los chicos, que en general es lo que más se hace. Se hace una inducción inhalatoria con sebo, con mantenimiento de la espontánea, y en algunos procedimientos que son diagnósticos, por ejemplo, la lámpara de hendidura, o que son terapéuticos, pero son cortos, como por ejemplo la canalización del conducto lagrimal, que es el que va a comunicar el párpado inferior con las fosas nasales. Se pueden hacer tranquilamente bajo sedación con anestésico inhalatorio. Suelen ser re cortos de 5 minutos, así que nada, no hay mucho mayor complejidad en este caso. Sí, en cirugía más cruenta de adultos, de corrección de estrabismo, en chicos suele durar también un poco más, pero ya lo que es cirugía del globo ocular no tanto, sino más que de párpados, alguna cirugía estética, o algo funcional, algún tumor dentro de la cavidad y demás. Pero en general suele ser del 80-90% son todas cirugías cortas y de baja complejidad. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna duda, escriban. A ver. Yo no me veo tampoco. Ahí está. Les voy a mandar los PDF para que se los suban por las dudas. Y bueno, nos vamos a ver la semana que viene con la clase de neuroanestesia. Así que nada, si tienen alguna duda me pueden escribir tranquilamente al mail o también lo vemos la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Adiós. profe. Gracias, profe. La semana que viene es presencial, por lo que tengo entendido. Ahí estaban preguntando si es virtual, pero tengo entendido que es presencial.